Soy el pastor Juan José Gil. Estamos examinando últimamente a raíz de cómo está la situación mundial, qué dice la Biblia acerca de qué es lo próximo que tiene que venir o hacia dónde nos estamos moviendo. Desde luego ya no nos cabe duda de que cada vez la situación está avanzando más hacia ese tipo de gobierno que podemos llamar dictatorial, absolutista, tiránico. Ahora bien, conforme nos acercamos a esos momentos de la historia que la Biblia, los profetas, el Apocalipsis nos narran muchas veces con mucho detalle, nos damos cuenta de cómo es posible avanzar en esa dirección sin que la gente, el pueblo en general, las masas, se den cuenta. ¿Cómo es posible engañar a toda la población mundial haciéndoles creer que tú eres el salvador de ellos y que por tanto lo que deben hacer es apoyarte, seguirte, en fin, someterse a tus dictámenes? Y esto es justo el camino que ha emprendido la sociedad, que ha emprendido la humanidad, en términos generales. Yo diría que hay algo así como 6 puntos que definen a lo que podríamos considerar ese gobierno mundial que esperamos o ese gobierno dictatorial al que rápidamente nos estamos acercando. Precisamente el primer punto iría por ahí, es decir, siempre en las dictaduras los que asumen o quieren asumir el poder absolutista, dictatorial de la población, siempre se presentan como sus salvadores. Siempre están ahí tratando de convencer a la población de que ellos son los principales defensores de los derechos humanos, de los derechos de la gente, de las libertades, en fin, se presentan a sí mismos como auténticos mesías. Esto es bastante típico, no importa de qué signo sea la dictadura, ahí están. Ellos van a ser los que nos van a defender, los que van a hacerlo todo por nuestro bien. Yo diría que eso es algo así como la principal característica, porque tienes que tratar de convencer a mucha gente de que no se rebelen contra ti, de que les conviene que vayas en esa dirección y que ellos te acompañen. Es increíble, pero muy cierto. Es increíble que, vamos al punto número 2, ¿cómo pueden seguir convenciendo a la gente a pesar de sus intenciones? Y entonces vemos que lo estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Estamos viendo cómo se utilizan cambios de lenguaje. De pronto ponen en sus bocas términos como amor, ir contra el discurso del odio, amor a las minorías, que hay que proteger a los más débiles. ¿Sabes? Todo una copia del discurso mesiánico, totalmente. Por supuesto, en alguna parte se están autodefendiendo, porque ellos en realidad, aquellos que pretenden gobernar sobre todos, son una minoría, son un grupo muy pequeño, muy minoritario. En realidad, lo que están haciendo es defender a las minorías, pero no a las minorías que están sufriendo. Eso les importa poco. Defender a su minoría, defender sus intereses. Y como suelen ser personas muy poderosas, con grandes recursos económicos, están en la minoría, pero la van a defender. Se van a poner a sí mismos como si dijéramos salvadores, defensores de la verdad, defensores del pensamiento científico, el pensamiento lógico, el pensamiento más humano. Todas esas cosas las incorporan, saben cómo incorporarlas a su discurso. Entonces esto sería el punto número 3, van a utilizar palabras como libertad,
defensa de los derechos, en fin, van a ponerse a sí mismos como los calificativos más grandiosos, más plausibles, más dignos de alabanza. Si tuvieran que votarles, no podrían votar a nadie mejor, porque ellos tienen el mejor discurso. Tienen ese discurso que nadie podrá contradecirles, porque ¿quién no quiere la libertad? ¿Quién no quiere la defensa de los sectores más débiles? ¿Quién no quiere los derechos y las libertades que les corresponden como seres humanos, por ejemplo, los derechos humanos? Entonces escogen un idioma, escogen un léxico que está totalmente impregnado de estos vocablos, por la sencilla razón de que es lo que la gente quiere oír. Es así de sencillo. Todos estarán dispuestos a dar un sí. Es más, de alguna forma se les dará la conformidad, que llega al conformismo, de que estamos a salvo porque mira, aquí tenemos lo mejor, aquí tenemos los que nos van a defender, aquí tenemos los que velan por nosotros. Así funciona. Y así lo hacen, y así lo están haciendo. Porque ya está en operación todo ese plan de gobernanza global, como le llaman, de gobierno mundial, de llegar a un punto en el que todo el mundo se sujete, se someta de forma voluntaria, porque no podríamos estar en mejores manos. Asimismo, entonces, ¿sabes? Cuando se hacen digamos, del mejor lenguaje para ponerse a sí mismos como defensores, entonces tienen también el derecho de aplastar, ese sería el punto número 5, de aplastar ¿cómo diríamos? Toda resistencia, aplastar todo discurso que se les oponga. Por eso, en estos momentos estamos viendo el alzamiento casi sin precedentes. Solamente en algunas dictaduras hemos vivido, experimentado una sensación parecida. Lo que llamamos la censura, el alzamiento de la censura. No se puede tener un pensamiento que no sea el de ellos. No se puede tener un pensamiento que no sea el que esté en línea con su discurso, porque se supone que ellos encarnen la defensa de todo lo bueno. Así que aplicarán, con la excusa de que no pueden permitir una oposición que vaya en contra del progreso, que vaya en contra de los derechos humanos, que vaya en contra de las libertades, porque ellos ya se han adjudicado todas esas banderas y entonces tienen que ir a por ello, defendiéndolo en contra de cualquiera que les señale a ellos como engañadores, como mentirosos, como falsos. No, se resistirán, se le opondrán, dirán que son una resistencia cargada de discurso de odio. Y entonces tratarán de aplicar leyes que estén totalmente en contra de la oposición y les condenen precisamente por discurso de odio. Fíjate, así va la cosa. Sí, esto lo tenía como el punto número 5. El punto número 4, ¿sabes? Tiene mucho que ver con... Necesitan a la gente, necesitan tener algo así como un respaldo mayoritario. ¿Basado en qué? Ya hemos explicado algunas cosas de cómo tienen que presentar su discurso, pero en realidad lo que buscan es que se les concedan los poderes absolutistas, es decir, que no quepa duda de que cuentan con una mayoría
que les da a ellos, les concede a ellos la autoridad para imponer cualquier ley. No importa la ley que sea, tienen que convencer a los ciudadanos de a pie, tienen que convencer prácticamente a todos los niveles sociales, que si no tienen ellos todo el poder, si no pueden asumir la fuerza, el poder que necesitan, no se va a cumplir ese objetivo que dicen defender. Por tanto, la población, que suele estar bastante acomodada y que no va a cuestionar mucho las cosas, especialmente cuando se revisten de palabras tan bonitas, se van a conformar. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos, ya tenemos salvadores, ya tenemos quien nos defienda, ya tenemos la mejor gobernabilidad posible, porque nos tienen en cuenta a nosotros, a los pobres, a los necesitados, a los que estamos en peores condiciones. ¿Sabes? El engaño llega a ser tan atroz que la gente entrega lo que sea necesario, incluso que les despojen, que les quiten las propiedades, que les quiten su dinero, que les quiten lo que sea, para sentirse así, sentirse que ya tienen salvadores. Así va la cosa. Mira, porque claro, lo que buscan es perpetuarse en el poder. No buscan una democracia en las que ellos sean un relevo, no. Ellos buscan perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder significa que tienen que tener en marcha, estamos hablando del punto número 6, en marcha toda la legislación necesaria para lograrlo. Es así. Pero ellos saben también que no lo podrán lograr si no invierten en el futuro. ¿A qué me refiero? Tienen que imponer como doctrina lo que ellos defienden y adoctrinar con esas cosas a las generaciones futuras. Si no lo hacen, saben que tarde o temprano la gente va a averiguar dónde estaba el problema. ¿Por qué les prometieron algo que no cumplen? ¿Por qué la tan cacareada libertad se ha convertido en todo lo contrario, en una dictadura? ¿Cómo fueron engañados? ¿Qué pasó? Y es así. Lo encontrarán, a menos que se adoctrine a los niños, se adoctrine a través de la enseñanza, a través de la educación, para que se piensen que efectivamente no hay nada mejor, no cabe un pensamiento mejor. No podemos imaginar un gobierno más justo, más entregado, más servidor del pueblo, etc. Así se perpetuarán en el poder. Así que estos 6 puntos que acabo de mencionar llegan a formar parte de la estrategia de todos aquellos gobernantes que están trabajando en unidad precisamente para lograr esos objetivos, para lograr que se les conceda la gobernanza global, la gobernanza mundial. Mira con detenimiento sus discursos, mira con detenimiento sus tendencias, mira lo que dicen, sus panfletos, su publicidad, su propaganda. Mira todo eso. Le pongan el nombre que le pongan, que si Agenda 2030, que si, en fin, lo que sea. Van a tener muchos títulos, todos ellos importantes, con una visión de futuro, con una perspectiva muy amplia para apoyar a las mayorías, pero también a las minorías. Es decir, son los mejores. A sus ojos te van a presentar las cosas como para que estés totalmente de acuerdo, que no puedes escoger nada mejor. De manera que incluso si lo hicieran con engaño, que lo harán, que lo hacen, en distintos aspectos,
pero todo está respaldado por ese tinte, esa especie de fachada que ya han creado y que la gente se ha ido tragando. Es así, así funciona. Ahora, me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 13, porque ahí encontramos cómo va a operar, siguiendo muchas veces esos patrones, el gobierno mundial del anticristo. Fíjate, cuando estamos empezando Apocalipsis 13, los versículos 1 y 2, nos presenta las características de ese gobierno final y cómo le llama la bestia. ¿Sabes? No nos olvidemos, son poderes con tendencia absolutista y son bestias porque lo que siguen en realidad es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Acumulan poder, ya sea económico, ya sea militar, ya sea social, ya sea como ideología. ¿Sabes? Van acumulando poder. Y ese poder les llega a hacerse sentir tan fuertes que finalmente actúan como bestias. Son la bestia. La bestia que sale del mar, hablándonos de las multitudes, salen de entre las multitudes porque han sabido anclarse en esas multitudes, engañarlas con su discurso. Por supuesto, luego tienen sus gobernadores, sus cabezas, sus puntos de control y demás, pero son bestias. En los versículos 3 y 4 nos habla de cómo cuentan con el respaldo de Satanás. No te quepa la menor duda, entre otras cosas porque los poderes de este mundo, el poder de la carne, el poder del pecado, el poder de la codicia, el poder de la envidia, de los celos, el poder de la venganza, el poder de todas esas cosas, lo sabe manejar Satanás mejor que nadie en el sentido de impulsar a los hombres en ese camino, arrastrarles en esos senderos, senderos de oscuridad, senderos infernales. Ahí está Satanás. Y así domina el mundo, con violencia, con engaño, con mentiras. Es más, no solo la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, sino que el propio Satanás intentó ganarse a Jesús con este argumento convincente porque es una realidad. Yo te daré todos los gobiernos del mundo, los pondré en tus manos, porque a mí me han sido entregados y se lo doy a quien quiero. Solamente me tienes que adorar. No te quepa la menor duda de que la adoración no es solamente ponerse de rodillas y agachar la cabeza en un gesto de humildad. La adoración es obediencia, es hacer las obras que te mandan, es ser un títere, es seguir el discurso que está totalmente en contra de los verdaderos intereses individuales, los derechos y libertades, pero que han sido presentados de forma engañosa para que tú los sigas. Toda esa especie de dejarse arrastrar, llevar por el engaño y obedecer esos discursos y todas esas historias, hay que tener mucho cuidado, porque uno puede acabar adorando a quien menos deseaba adorar, a Satanás mismo. Así que cuidado con eso. ¿Sabes? En estos versículos 3 y 4 de Apocalipsis nos habla de que la bestia tenía como una herida de muerte. Me extraña mucho esa expresión. Léelo ahí en Apocalipsis 13. Tenía como una herida de muerte, o una herida como de muerte. Ese de cómo puede esconder perfectamente un engaño. Algo así como, parecido a, que parecía, pero realmente es una herida de muerte, es una herida mortal de necesidad, o es un teatro, un montaje para llevar muchos al engaño siguiente, que es que sana a esa persona y entonces, como leemos ahí en Apocalipsis, la gente es engañada, se postran ante la bestia. ¿Quién será como la bestia? ¿Quién podrá gobernarnos como él o como ellos?
¿quién podrá dirigir los destinos como ellos? En el versículo 5 y 6 nos está hablando de que tiene grandes discursos, habla de cosas grandiosas, pero ¿sabes qué? Se descubren a sí mismos de forma descarada, porque también va mezclada con blasfemias contra Dios. Y así se van a oponer a todo lo que sea Biblia, fe, buscar a Dios, seguir a Cristo, tanto que, como nos dicen también los siguientes versículos, el versículo 7 principalmente, organiza finalmente una gran persecución. Una persecución contra los creyentes, una persecución contra los cristianos. Esas bestias que quieren gobernar el mundo y que ya están en operación para lograr su objetivo, acabarán trayendo una tremenda persecución contra todos nosotros, los creyentes. Estemos en la resistencia, sea activa, sea pasiva, por el hecho de defender los principios bíblicos, vamos a ser perseguidos. Y va a recibir poderes como la segunda bestia, poderes que vienen del mundo religioso, aunque no te lo creas, que vienen del mundo considerado bienhechor, los que presentan mejor cara, mejores intenciones, mejor fachada de bondad, son filántropos, nos quieren mucho, nos aman mucho. Pero todo es engañoso. La segunda bestia, que aparece en Apocalipsis 13, en el versículo 11 y 12, va de eso. Y él finalmente engaña de tal manera, también nos lo dice ahí el capítulo, a los moradores de la tierra, para que se involucren en todo lo que hemos estado considerando que podría ser la inteligencia artificial, es decir, hacer una imagen a la bestia, para que esa imagen pudiera hablar y convencer a todo el mundo. Es más, convencerles de que la única salida de futuro para todos es la imposición en la mano derecha o en la frente, debajo de la piel, donde ellos piensen que va a ser más efectivo, un sistema monetario para que nadie pueda comprar ni vender sin ese sistema. Y ese sistema lo va a tener que llevar cada uno para que no sea transferible, para que sea individual, lo va a tener que portar dentro de su propio cuerpo, dentro de su piel. Así es como nos lo dice Apocalipsis 13. Hacía que a todos, grandes, pequeños, pobres, ricos, libres, esclavos, nadie se escape, que todos tengan esa marca en la mano derecha o en la frente, esa especie de dispositivo, llámale chip, circuito, llámale como sea, pero que va a significar que si no tienes eso, no puedes comprar ni vender, para que nadie pudiese comprar ni vender. Es más, el que no tenga eso, el que no adore a la bestia, el que no siga esos dictámenes, estará prácticamente condenado a muerte. Así de dura se va a poner la situación. Por eso hablamos de Apocalipsis, hablamos del anticristo, hablamos de la bestia, porque todas estas cosas son reales y están ya en operación para llevarnos a toda la sociedad a ese rincón sin salida, a esa especie de callejón cuya única salida sea hacia arriba, de manera que tenemos que aprender a sobrevivir, de manera que tenemos que aprender a ser fuertes, a resistir hasta el fin. Y sobre todo tenemos que aprender a escapar antes de que sea demasiado difícil, si no imposible. Pero es lo que nos dice Apocalipsis. Y entonces el anticristo va a llevar a cabo su plan. La bestia va a lograr que la inmensa mayoría de la gente pase por el aro, se ponga ese dispositivo, porque por supuesto no querrán vivir sin poder comprar y vender. Dependen del sistema. Ya se han hecho tanto al sistema que no pueden vivir fuera de él. Este es el futuro cercano al que ya estamos entrando con paso firme. La sociedad va hacia ahí prácticamente a ciegas, con una venda en los ojos, porque no están examinando las cosas, no están examinando los argumentos, las circunstancias en las que nos meten. Simplemente van hacia ahí. Y al final, esa gran mayoría aceptará el 666.
ese número clave que es el fundamento de ese dispositivo que todo el mundo será forzado a llevar. Y, por supuesto, el que no lo acepte será declarado reverde, antisocial, en fin, todos los apelativos que se puedan argumentar para descalificar a una persona. Eso es lo que harán. Por tanto, hablamos siempre de preparación. Si no tenemos una actitud de preparación para afrontar estos tiempos, ¿cómo lo vamos a superar? Por supuesto, habrá muchos mártires y habrá mucha gente que tenga que dejar su vida en el camino por no aceptar la marca de la bestia, por no aceptar los planes de la bestia, el gobierno de la bestia. Pero tenemos que procurar que sea lo más tarde posible, para que muchos más despierten, para que nuestro testimonio cuente, para que podamos ser luz y sal, entre tanto que nos sea posible. Cuidado con los pasos de la bestia. Ya están sonando, ya están marcando el camino, ya nos quieren conducir en esa dirección. Que el Señor os bendiga.